Radio Intereconomía, Educación para el siglo XXI. Un programa presentado por Mamen del Ojo. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este tiempo que en Radio Intereconomía dedicamos a la educación. Educación para el siglo XXI. Y como es habitual, nos hemos trasladado hasta la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, donde se encuentra el Eurocolegio Casvi, desde cuyo salón de actos realizamos este programa. Espero que se queden con nosotros hasta las 12 del mediodía. Y como siempre, comenzamos repasando la actualidad docente y educativa de la semana. Esta semana se ha desarrollado la segunda edición de la jornada Buenas Prácticas para el Éxito Educativo, convocada por la Fundación SM. Esta segunda jornada se ha centrado en el liderazgo y en el compromiso como elementos claves para construir una escuela de éxito. Se han dado a conocer también las experiencias ganadoras de la segunda edición del concurso Buenas Prácticas Educativas 2014, agrupadas en torno a dos ejes temáticos: el liderazgo como motor del cambio educativo y el valor del compromiso para alcanzar el éxito educativo. Alrededor de un centenar de centros educativos podrá llevar a la práctica en sus aulas la educación en igualdad a partir de las conclusiones que han sacado los 9 centros que ensayaron esta propuesta de cambio formativo en el curso anterior. Estos colegios han creado un grupo de trabajo para llegar a conclusiones y para elaborar un documento metodológico que concluirán a mediados de 2015, cuando está previsto aplicarlo en un número más amplio de centros. Una de las conclusiones a las que ha llegado este grupo de estudios es la preocupación de los profesores sobre cómo el uso de las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes podría estar ayudando a reproducir modelos muy injustos de desigualdad y dependencia respecto de hombres y mujeres, rememorando tiempos anteriores superados. Y según un informe divulgado esta semana por la Comisión Europea, España es de los países de la Unión Europea donde más se recortó en educación en 2012. El documento, que analiza la situación de la educación y la formación en los 28 Estados miembros de la Unión Europea, concluye que España, Grecia, Chipre, Portugal, Hungría y Rumanía son los países donde más ha descendido el porcentaje del PIB destinado a la educación, con una rebaja en la inversión de más del 5%. En España, la reducción en el gasto educativo en 2012 fue del 6,8%, mientras que la media de la caída en la Unión Europea fue de un 1,1%. Nuestro país destinó un 4,5% de su PIB a la educación en 2012, mientras que la media europea fue del 5,3%. Eurocolegio Casvi, Educación para el siglo XXI, con Mamen del Ojo. Los niños pasan por muchas y muy diferentes etapas en su desarrollo, unas más tranquilas, más bonitas, y otras, pues que pueden hacer perder los nervios del padre o madre, más serenos. Uno de estos momentos, de estos últimos momentos por los que casi todos los niños pasan entre los 2 y los 4 años, son las rabietas. Pues de rabietas vamos a hablar, de cómo deben gestionarlas los padres, de cómo evitarlas, si es que esto es posible, de hasta qué punto son comunes, a partir de qué momento debe preocuparnos que nuestro hijo siga teniendo rabietas. Bien, pues de todas estas cuestiones vamos a charlar unos minutos en este programa Educación para el siglo XXI con nuestras invitadas de hoy, que me acompañan en esta mesa. Ellas son Ruth Bozal, directora de la
la Escuela Infantil Travesuras de Nono, situada muy cerquita de aquí, en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, y con María Salas, maestra de la etapa infantil del Eurocolegio Casvi. Buenos días a las dos, gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado. Buenos días. Vamos a empezar por el principio y por la pregunta más básica. ¿Qué son las rabietas? ¿Qué es una rabieta y cómo podemos diferenciarla de un simple enfado, un enfado infantil? ¿En qué momento el enfado pasa a ser rabieta? Bueno, la rabieta no tiene por qué ser necesariamente un enfado. También puede ser una decepción, puede ser una llamada de atención, puede ser que los niños a esa edad no saben gestionar su frustración o incluso malestar, simplemente pues tener sueño, hambre o ese tipo de cosas. Lo llamamos rabieta porque es como una explosión de llantos y de gritos, de tirarse al suelo. E incluso hay niños que llegan a golpearse la cabeza contra el suelo, contra la pared, con lo cual los padres que vean eso no se asusten, su niño no le pasa nada, es normal, pónganlo en un sitio donde no se pueda hacer daño y es una rabieta. ¿Por qué entre los 2 y 4 años? Es un comportamiento característico de esta etapa, forma parte de su desarrollo y en esta edad o esta etapa, como hemos dicho, experimentan pues una fase en la que empiezan a adquirir su propia identidad, a darse cuenta de su propio yo y de esta manera pues son todavía dependientes, pero empiezan su proceso hacia su propia identidad. Entonces es una forma de hacerse valer, de aquí estoy yo, que necesito que me respeten. Y esto combinado con lo que ha comentado mi compañera, que es una etapa en la que pues todavía les cuesta gestionar un poco sus emociones. Es una etapa de la que se denomina la negatividad porque el no es una palabra que ellos utilizan mucho porque quieren, pues como hemos dicho, es una forma de expresar el aquí estoy yo, necesito que me respeten y les cuesta gestionar los comportamientos y tienden mucho todavía a actuar de manera impulsiva. También, como decías respecto a la expresión, son niños que aún están aprendiendo a hablar. Entonces ellos ya comprenden mucho, pero a lo mejor no son capaces de hacerse entender en ciertos aspectos. Y entonces eso les genera una frustración que les puede llevar a la rabieta. Ellos lo que quieren comunicarnos es que se sienten en determinadas situaciones frustrados, a lo mejor sienten impotencia, ira y rabia porque muchas veces no comprenden el por qué no puedo llevar a cabo lo que yo deseo en este momento. Ellos necesitan como imponer de alguna forma o expresar lo que quieren hacer, porque como hemos dicho antes, es una fase en la que necesitan pues expresar su identidad, pero cuando se encuentran con a lo mejor una respuesta de no, cariño, ahora en este momento no, o más adelante, ellos no entienden por qué ahora no puede ser. Entonces eso les genera la rabia, la frustración y la impotencia que les hace pues comportarse de ese modo. ¿Hasta qué edad es asumible el que un niño tenga rabietas? ¿Es normal que un niño de 6 años todavía se exprese de esta manera o eso es el resultado de una mala gestión de las rabietas por parte de su entorno? Es que las rabietas en realidad, como hemos dicho, pueden deberse a muchos tipos de cosas. Entonces ahí influye tanto el temperamento del niño como su evolución, su aprendizaje, el estilo de los padres. Entonces el que el niño esté más o menos protegido, o sea, los niños necesitan una paternidad flexible. No hay que ser excesivamente permisivos ni tampoco excesivamente autoritarios. Los niños con padres muy, muy autoritarios se sienten coartados en su autonomía y a lo mejor alargan las rabietas. Y los niños con padres demasiado permisivos pues simplemente no llegan a desarrollarse en esas etapas. Siguen siendo bebés grandes, pero bebés, con lo cual también pueden alargar esa parte de rabietas. Realmente hasta los 6-8 años... a partir de los 4, pues mejor que no, ¿no? Pero hasta los 6 u 8 no se puede considerar un problema como tal. Es a donde yo iba. Cuando un padre tiene que decir, bueno, voy a tomar cartas en el asunto porque llevo ya años con esto y a partir de los 8 ya el niño debería de tener la madurez psicológica para controlar este tipo de comportamientos. Sí, además, si hemos actuado desde el principio haciéndole comprender que esa herramienta no es válida, que mediante esa forma de expresión o esa conducta no nos vale, es decir, no va a servir para que él consiga el objetivo que pretende, de una forma estamos intentando hacerle comprender y que compruebe que eso no puede funcionar así. Entonces, si la alargan durante tanto tiempo,
es porque de algún modo ellos no han comprobado que esa herramienta no es útil. Vamos al el meollo, lo que todos los padres quieren saber. ¿Cómo controlamos esa rabieta de una forma correcta? ¿Qué hacemos con un niño al que se ha desembocado ya, o sea, se ha desatado la rabieta? No lo hemos controlado antes, luego hablaremos si es posible controlarlo antes. ¿Qué hacemos? ¿Ignorarle, como dicen algunos? ¿Zarandearle? No. ¿Agobiarle? ¿Pasar del niño? ¿Pasar de la rabieta? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que, como antes ha dicho mi compañera, la virtud está en el término medio. Entonces, por una parte hay que hacerle entender, como hemos dicho, que mediante esa conducta no va a conseguir lo que él desea, es decir, esa conducta no la vamos a dar importancia ni vamos a responder ante ella. Entonces, cuando él la desemboca, tiene que comprender que mediante esa herramienta y de ese modo, no. Entonces, obviamos la situación. Seguimos haciendo nuestras cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Estás en casa con el niño, quieres salir al parque. Me voy a ir al parque ya directamente. Estamos en el parque y nos vamos a casa porque ya es la hora. No quiere, se va haciendo la pelota cada vez más grande, y no sé si eso os ha ocurrido en algún momento, y llega un momento en que ya llora, patalea en el suelo. ¿Qué hace el padre? ¿Marcha? ¿Se queda de pie mirando cómo el niño llora? Y a la vez, este tema también os lo voy a preguntar ahora, y a la vez los viandantes miran al padre con cara de este mal padre que no actúa con su hijo y le deja llorando. ¿Qué hace en esa situación a nivel práctico? Lo primero y fundamental, mantener la calma. Sobre todo, lo más importante. Respirar, ¿no? Digamos. Exacto, respirar hondo. Respirar hondo. Si es necesario, contar hasta 10 o hasta 20. O hasta 120. Exactamente. Y mantener la calma. Si nosotros nos ponemos también enfadados, gritamos, le cogemos, todo eso va a empeorar toda la situación. Es no dar importancia a ese comportamiento, pero tampoco se puede eternizar Claro, que el niño esté claro. llorando y pataleando y que nosotros estemos obviando la situación. Entonces, yo creo que en contrapartida tendremos que buscar también una alternativa que a él le resulte atractiva para desviar su atención y conseguir que el niño un poco olvide o desconecte de esa explosión emocional y gire su atención y la desvía hacia una propuesta que le está resultando atractiva y que le hace un poco modificar su punto de vista y su comportamiento. A lo mejor de esa manera sí que podemos conseguir que... Porque no quiero dejar de hablar de este tema, pero muchas veces lo que le está ocurriendo al niño, el propio niño no lo entiende. Por supuesto. Se ha metido en una espiral de la que Exacto. él mismo no es capaz de salir y necesita quizás esa ayuda exterior, ese despiste que dices tú, para poder darse cuenta y reaccionar. Exactamente, lo que muchas veces la gente conoce o ha oído hablar del rincón de pensar o siento al niño a pensar. Un niño de esas edades no sabe pensar en abstracto sobre la situación. ¿Qué es realmente lo que estamos haciendo? Lo que hacemos es sacar al niño de la actividad en la que se ha generado esa situación. Entonces, le sacamos de la actividad, le dejamos en un punto tranquilo hasta que se relaja. Y una vez se ha relajado, se le vuelve a integrar en la actividad. Ese momento, ese tiempo, es lo que llaman el rincón de pensar o el sentarse a pensar, ¿no? En ese momento, lo que hay que hacer es que el niño entienda que si él se calma, vuelve a la actividad, ¿vale? Con lo cual también estamos ayudándole a gestionar sus propias emociones y a saber que va a conseguir más mediante su tranquilidad que siguiendo con la rabieta. Premiar la calma de la rabieta no es correcto, entiendo. No, bajo ningún concepto. Nunca se debe premiar el haber cesado la rabieta. ¿Vale? Eso es importante, sí, porque de manera inconsciente, creo yo, muchas veces los padres tienden a premiar con un beso, entiendo que sí, o con un abrazo, sí. pero tiendes a, venga, pues ahora que ya te has calmado, ¿ves? Pues ahora sí te lo doy, o No, ahora no, nos no, vamos. no. Que... No, lo que sí que hay que hacer es, cuando el niño se tranquiliza, hablar diciéndole, hay que ver lo triste que me pongo cuando estás con la rabieta y qué contento estoy de que hayas sabido tranquilizarte, ¿vale? Porque los niños a estas edades lo que entienden son las emociones triste-contento. Si le dices ya enfadado, tal, ya se van a complicar más. Primero eso, y segundo, hacer las paces. Los niños, cuando terminan la rabieta, son muy vulnerables. Entonces hay que demostrarles que les seguimos queriendo, pero les seguimos queriendo, pero somos firmes. Y lo que hemos dicho que no,
es que no. No, incluso se puede volver también a razonar sobre el tema de origen que ha pasado. Es decir, cuando estés más tranquilo hablamos. Y muchas veces se les va preguntando para ayudarles a que se autorregulen. Ya, cariño, ¿estás más tranquilo? Venga, estate tranquilito y ahora hablas con la seño, hablas con papá y con mamá y ya vuelves a la actividad y lo hablamos tranquilamente, ¿no? Entonces, cuando ya el niño consigue autorregular, calma y ya se incorpora de nuevo a la situación, puedes retomar el tema con él de nuevo y decir, vamos a ver, ahora que estamos tranquilos, ¿qué ha pasado? Pues mamá o papá o la seño te han dicho que no, porque ahora mismo pues nos tenemos que ir a casa porque estamos en el parque, pero nos tenemos que ir a casa y se le explica. Si la gente nos mira, todo el mundo que ha tenido niños ha pasado por esto. Con lo cual, si nos miran, pues que nos miren. No pasa nada. Es por el bien de nuestro hijo. Con lo cual, eso la verdad es que da igual. Y lo que sí que es muy importante, una vez empieza una rabieta, es, aunque nosotros sigamos con nuestra actividad y intentemos no hacer caso al niño, lo que sí que hay que hacer es asegurarse que está en un lugar donde no se puede hacer daño. ¿Vale? Entonces, que ante todo la seguridad. Lo que decíamos, ignorar la rabieta, pero no ignorar al niño. Exacto. Es decir, mantenerlo. Hablabas tú de profesores y padres gestionando rabietas, es decir, bueno, hay que llegar a un acuerdo, digamos, porque si en el colegio o en la escuela infantil se trabaja este tema de una manera y en casa, pues no vamos a tener un resultado demasiado positivo, ¿no? Al final, todas las escuelas lo que hacemos, sobre todo las de los pequeñitos, es tener muchísima comunicación con los padres, con lo cual, trabajándolo juntos, conseguimos erradicar eso del comportamiento del niño. Ahora, si se trabaja por separado, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que el niño sabe con quién puede tener rabietas y con quién no puede tener rabietas. Justo, si trabajamos en la misma línea, el niño tiene claro que ese comportamiento no funciona, pero en ningún contexto, ni en el colegio, ni en casa. Entonces llega un momento que él deduce que hay que cambiar el chip y obviar esa conducta porque no le va a funcionar ni en un ámbito ni en el otro. Entonces, cuando lo comprueban, lo aprenden a autorregular y lo asumen mejor porque se dan cuenta de que no les va a funcionar en ningún momento. Tengo que deciros adiós porque se nos pasa el tiempo, como siempre, pero me gustaría haceros una última pregunta. ¿Es posible adelantarse a la rabieta? Sí. ¿Hay síntomas o...? No siempre, pero sí podemos vislumbrar. Sobre todo, primero ver que no es un problema de que el niño tenga un malestar físico o que sea una falta de atención. Un niño con rutinas marcadas a lo largo del día es más difícil que tenga rabietas porque sabe lo que viene a continuación, es capaz de predecirlo, adecuar los juegos y tareas a su capacidad y luego darle responsabilidades que pueda aceptar, que él pueda generar, que pueda llegar poquito a poco mejorando su autonomía. Y tener un entorno y unas situaciones que el niño, como bien decía, sepa lo que va a pasar, no generar incertidumbre, que al final pues lo que genera es ansiedad, incluso en nosotros. Sí. Nosotros lo que sí sabemos es lo que va a pasar a continuación y es que vamos a abrir nuestro tiempo de debate aquí en Educación para el Siglo XXI. Os tengo que decir adiós. Como siempre, se nos quedan muchos temas en el tintero, pero espero que hayamos aclarado pues algunas cuestiones que algunos padres que nos estén escuchando, y si tienen niños en esta edad, seguro que puede ser que en este momento estén sufriendo una rabieta, bien, pues hay maneras de gestionarla y estos niños, bueno, si lo hacemos bien los padres, tendremos adultos mentalmente sanos. Muchísimas gracias a las dos por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Hasta luego. Eurocolegio Casby Educación para el Siglo XXI. Con Mamen del Ojo. Momento de tertulia y debate en este programa Educación para el Siglo XXI. Todavía nos quedan unos minutitos hasta las 12 del mediodía, que habrá que decir adiós. Vamos a hablar ahora, a continuación, con unos jóvenes que me acompañan. Ellos son Rodrigo Escolar. Buenos días, Rodrigo. Buenos días. Carlos Colás. Buenos días, Carlos. María Fontecha. Buenos días. Y María Jiménez. Buenos días. Buenos días. Todos vosotros, menos uno, menos Carlos, vosotros tres, sois alumnos que estudiáis ciencias.
Carlos, tú letras, ¿no? Sí. Pero también te queremos. Tenemos ningún problema en que nos acompañes hoy aquí. Además, así nos das bueno, pues la perspectiva del mundo científico, digamos, bueno, desde una persona que estudia letras. ¿Tenéis claro vosotros a qué os vais a dedicar? ¿Sabéis No. por qué habéis escogido las carreras de ciencias o estudiar ciencias? Pues no sé, a mí es que me gusta más la biología. Yo lo mismo digo, yo me quiero dedicar de mayor a biología marina y qué entonces, bonito. aunque se me dé fatal la física y las matemáticas, por la parte de biología, pues por ese motivo he escogido ciencias. ¿Y tú, Rodrigo? Yo creo que es la que más salidas tiene. Además quiero entrar en el Ejército del Aire, o sea que... O sea, ¿creéis que estudiar carreras de ciencias os puede favorecer a la hora de una búsqueda de empleo? ¿O de Sí. lograr un empleo? Puede ser, sí. ¿Tú esto cómo lo ves, Carlos? Yo Demuéstrales a tus compañeros Ay, yo lo que veo las letras bien. están ahí. Yo lo veo bien, a ver, tiene más salida, pero... ¿Tú también piensas que tiene más salidas Sí, una tiene carrera estudiar ciencias? Sí, tiene muchísimas más salidas, pero yo me quiero dedicar al periodismo y la física y la química, pues, y las matemáticas no son muy fuertes, así que... Pero en cualquier caso, el tema por el que os hemos traído es, bueno, para hablar un poco de ciencia y de tecnología. De la tecnología de antes y la tecnología que habéis vivido vosotros. Sois estudiantes de cuarto de ESO, es decir, tenéis 15 años. Nacisteis en 1999. Vosotros sois los últimos del siglo pasado, o sea, sois ya sois antiguos en un programa como este en el que hablamos de educación para el siglo XXI. ¿Vosotros sois conscientes de lo que han cambiado las cosas a nivel tecnológico, lo que nos ha cambiado la vida desde ese año 1999 en el que vosotros bueno, veíais la luz? Sí, yo me acuerdo que cuando era pequeña solíamos tener las típicas televisiones que no eran televisiones de plasma, eran las típicas con la cajita. Y veníamos al colegio y cuando decían, vamos a ver una peli, pues te cogían la típica televisión, te la traían a clase y veíamos pues la abeja maya y todo eso. Y de repente nos cambiaron a un proyector, a Google, y la verdad es que todo fue más fácil a la hora de buscar información, trabajar. ¿Veis que creéis que ha mejorado Sí. la vida de las personas? La tecnología nos la ha facilitado, os la ha facilitado. ¿Cómo preparáis vosotros, por ejemplo, un trabajo para el colegio? Internet, Internet. Internet. todo. Internet. Sí. ¿Sin Internet seríais capaces de buscar información ahora mismo? ¿Dónde iríais? ¿Dónde acudiríais si ahora mismo no hay Internet a vuestro alcance en ningún lugar? ¿Dónde se os ocurre que podéis sacar información? A la biblioteca. A la biblioteca. Muy bien, sabéis todavía. Que sí, para la biblioteca, no para buscar Internet, ¿no? No, para la enciclopedia. Vosotros tenéis todos teléfono móvil, creo. Sí. ¿Concebís el mundo sin un día, un fin de semana entero sin teléfono? Yo ¿Podríais darme el teléfono? Os lo guardo hasta el lunes. No es ni siquiera el fin de semana entero. Es la tarde del sábado y el domingo. Os lo guardo hasta el lunes y ¿podríais estar? Perfectamente. Sí, yo creo que sí. Sería difícil, Te, pero... te estaba sí. viendo, Carlos. Que, ¿no? ¿Por qué? A ver, depende de lo que vayamos a hacer. ¿Para qué utilizáis en principio En principio, pues para hablar con amigos, para quedar entre nosotros, porque si no es más difícil si vivimos en distintos pueblos. ¿Y sin redes sociales? Sí, Sí. eso sí. 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 ¿No sois... vuestra generación no es muy de Facebook, por ejemplo? No, nuestra generación es más ahora las fotografías. Ahora están todos con el Instagram, Snapchat, ahora son todo fotografías. Y Twitter mucho. Twitter más que Facebook. Facebook Sí. se ha quedado Sí, para... ya se ha quedado un poco atrás, mayores, un poco. ¿Sois conscientes de que, por ejemplo, un sistema de reproducción de imágenes y música, como ha sido el DVD, que ha arrasado absolutamente como medio de almacenar datos, música e imagen, en el tiempo que habéis, desde que vosotros habéis nacido hasta que estáis aquí sentados conmigo, se ha quedado obsoleto? ¿No os da vértigo? Sí, un poco sí. ¿Vosotros habéis usado un DVD realmente? Si te compras alguna película, lo que es en CD, no te la descargas, sí que se usa, pero... Sí, ya. Pero- Sí, O los has puesto el discos sí, de ¿no? música. Pero has puesto el sí si te la compras. Sí. ¿Sois consumidores? ¿Habéis consumido consumidores de música, de películas? Sí. Sí, eso sí. Yo me acuerdo que tenía enfrente de mi casa un videoclub que iba siempre los domingos por la tarde con mi madre y alquilábamos las típicas películas, las veíamos por la tarde y luego el lunes siguiente pues la devolvíamos. Qué tiempos, ¿eh? Qué bonito era aquello. ¿Vosotros la televisión la veis? Sí. Bueno. Sí, Cuando para tenemos- desconectar. Sí, cuando tenemos tiempo. Entre diario no. Pero No me da tiempo. ¿la utilizáis como entretenimiento o Internet
os ha ocupado el hueco de la televisión? ¿Dedicáis más tiempo a navegar? Yo creo que sí, Sí. más que la televisión. Más que la televisión, Sí, ¿verdad? muchas veces sí, Sí. pero se sigue usando. Porque también el internet está ligado a los estudios, entonces a la vez que trabajamos estamos con el internet, mientras que la televisión yo creo que es más pues después de cenar o mientras Sí, antes de irte merendamos. a la cama. La serie, sobre todo. Sí, las series. No las veis esas no las veis en el ordenador, ¿no? No, las series de la televisión. Todavía no las Yo descargáis. sí. No. Algunas sí, depende Sí. de la serie, pero sí. Lo decía yo antes que sabía que habíais tenido algún examen y que no habéis estado muy pendiente de la información. Esta semana pasada ha ocurrido un hecho muy importante pues para la humanidad, aunque haya pasado un poco para el que es profano en el asunto, sin pena ni gloria, digamos. Hubo una generación que asistió a la llegada del hombre a la Luna. Y vosotros estabais aquí cuando hemos puesto por primera vez una máquina, digamos, un aparato tecnológico realizado por el hombre en un cometa. ¿Cómo vivís un acontecimiento de este tipo? Bueno, pues yo creo que me pareció oír que se creó antes que la Tierra. Luego, no sé, le estuve dando unas pocas de vueltas y... O sea, eso es lo que yo quiero que me digáis. ¿Os hace pensar? Sí. ¿Sois conscientes de lo que ha ocurrido esta semana pasada? Sí, sobre todo, además, a la velocidad que viaja el asteroide, ¿cómo puede una nave llegar a posarse sobre él? Es un hito parecido al que hizo Neil Armstrong Ujú. y pues queda tiempo de seguir investigando, pero sí, es un hito muy importante. ¿Llegaremos a, por ejemplo, pisar Marte? Sí. Posiblemente, sí, seguro. Sí, eso... Sí, eso lo hacemos mañana, ¿no? No, pero dentro Qué fácil lo veis. Dentro de unos 20 años seguramente yo creo que ya habremos pisado Marte. Sí. Sí, en 15 años las tecnologías han avanzado un montón, en otros 15 ya. A saber lo que evolucionado. hasta dónde habrá llegado el ser humano en la conquista del espacio y en la conquista, del día a día con las nuevas tecnologías. Cuando hayan pasado otros 20 años, acordaros de esta entrevista y acordaros de las cosas que habéis dicho que ahora son imprescindibles y parece que no pueden cambiar. Muchísimas gracias a los cuatro por Gracias a ti. Adiós. por haber venido aquí. Nosotros A ti. ponemos el punto final a esta edición de Educación para el siglo XXI. Eso sí, volvemos la semana que viene. Hasta que llegue ese momento, pues disfruten de lo que resta de fin de semana. Adiós. Eurocolegio Casby Educación para el siglo XXI. Todos los sábados de 11:30 a 12 de la mañana.